Ay, abuela, no sea payasa. Usted no entiende nada de esto. Solo firme y déjeme resolver a mí. La voz de Mateo, afilada como un cuchillo recién amolado, cortó el aire tibio de la tarde en nuestra casa de Polanco. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y crueles, mientras su novia, Brenda, ahogaba una risita detrás de la mano. Yo no moví un músculo. Mis ojos estaban fijos en el contrato que él había deslizado sobre la mesa del comedor. Un montón de hojas blancas, llenas de una jerga legal que bailaba ante mi vista. Tomé un sorbo de mi café de olla, el sabor a canela y piloncillo, anclándome en el momento, impidiéndome deshacerme. Sentí como la humillación, caliente y amarga, me subía por la garganta, pero mi rostro permaneció como una máscara de serenidad, una calma que había perfeccionado durante 76 años de vida, aprendiendo que las batallas más importantes se libran en silencio, sin levantar la voz. La palabra payasa rebotó en las paredes de mi mente, un eco grotesco que amenazaba con romper mi compostura. Por fuera, seguí siendo la abuela serena, la viejita que no entiende el mundo moderno. Pero por dentro, una tormenta se desataba. Era un dolor físico, una opresión en el pecho tan real como si una piedra se hubiera alojado entre mis costillas. Un frío me recorrió la espina dorsal, un hielo que nada tenía que ver con el clima de la Ciudad de México. Miré mis manos, posadas sobre mi regazo, manos que habían cosido hilos de oro en vestidos de novia, que habían amasado miles de tortillas, que habían cambiado los pañales de su padre y luego los suyos. Esas manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo, eran el mapa de mi vida, un testimonio de cada sacrificio. ¿Eran estas las manos de una payasa? La pregunta se quedó suspendida en mi interior, sin respuesta, mientras Mateo continuaba hablando, explicándome con condescendencia las supuestas ventajas de vender el único hogar que había conocido. Su voz se convirtió en un zumbido, lejano, como el de un mosquito molesto. Brenda lo miraba con adoración, asintiendo a cada una de sus palabras vacías. Mi atención se desvió hacia los pequeños detalles de la habitación, el leve polvo danzando en el haz de luz que entraba por la ventana, una pequeña grieta en la taza de barro que sostenía, el tic-tac constante del reloj de pared que mi Ricardo había colgado hacía 50 años. Era un mecanismo de defensa, un refugio que mi mente construía para procesar la herida. No asentí, no negué, simplemente observé, y en esa observación silenciosa, la imagen de mi nieto se transformó frente a mis ojos. Ya no veía al niño que había criado, sino a un extraño con sus mismos rasgos. Un recuerdo fugaz, nítido y doloroso, me asaltó sin previo aviso. Mateo, con apenas 6 años, llorando desconsoladamente en el patio trasero, después de caerse de su primera bicicleta. Recuerdo el raspón en su rodilla, sus lágrimas mezclándose con el polvo de la tierra. Lo levanté en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el mío, y le susurré al oído las mismas palabras que mi madre me decía en Oaxaca. Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Le dije que era mi campeón, mi valiente. El contraste entre aquel niño asustado que buscaba mi consuelo y este joven arrogante que me descartaba con una palabra, me partió el alma. El veneno de ese payasa no solo me hirió a mí, sino que profanó la memoria sagrada de cada acto de amor que le había profesado. Finalmente, se cansaron de mi silencio. Mateo resopló, frustrado, recogió sus papeles y salió de la habitación con Brenda pisándole los talones, riendo de alguna tontería que vio en su teléfono. La puerta se cerró y el silencio que dejaron atrás fue denso, casi sólido. Me quedé sola en el comedor, la tarde muriendo lentamente afuera. Mi mirada se posó en el retrato de mi difunto esposo, Ricardo, colgado en la pared. Su sonrisa en la foto parecía entenderme, consolarme desde el más allá. Fue entonces, en esa quietud profunda, que el dolor en mi pecho comenzó a transformarse. Dejó de ser una herida pasiva y se convirtió en una brasa ardiente. No era rabia, no era deseo de venganza, era algo mucho más profundo y poderoso.
la certeza absoluta de lo que tenía que hacer, la dignidad, ese tesoro que creían que me habían arrebatado, se irguió en mi interior. La noche cayó sobre la Ciudad de México, envolviendo el bullicio de Polanco en un murmullo distante. Desde la ventana de mi habitación, las luces desafiantes, los rascacielos parecían estrellas artificiales, frías y lejanas. El silencio dentro de la casa era diferente esta noche. Ya no era el refugio pacífico de mis últimos años, sino un vacío que amplificaba el eco de la palabra payasa. Cada rincón, cada sombra, parecía albergar los fantasmas de risas pasadas, de momentos felices que ahora se sentían manchados por la cruel indiferencia de mi nieto. Esta casa, mi santuario, de repente se sentía ajena, un escenario demasiado grande para mi soledad, un recordatorio palpable de la fractura que se había abierto en el corazón de mi familia. El aroma a jazmín de mi jardín flotaba en el aire, pero no lograba endulzar la amargura que se había instalado en mi alma. Mi mente, inquieta, viajó lejos de aquí, cruzando montañas y valles hasta aterrizar en el mercado de Tlacolula, en mi natal Oaxaca. Cerré los ojos y pude ver los colores vibrantes de los huipiles, oler la mezcla de copal, chocolate y chiles frescos. Recordé mi sueño de juventud, tener un pequeño puesto allí, vendiendo los textiles que mis manos aprendieron a tejer desde niña. Era un anhelo simple, tejido con los hilos de mi cultura. Pero entonces llegó Ricardo, con su sonrisa honesta y sus promesas de una vida diferente en la gran ciudad. Guardé mi sueño en un baúl de madera en el desván de mi corazón, convencida de que los sueños que construiríamos juntos para nuestros futuros hijos serían mucho más grandes. Fue el primer sacrificio, el primero de una larga cadena que ofrecí en el altar de la familia. Los primeros años en la capital fueron una prueba de fuego. Vivíamos en una pequeña vivienda de una vecindad en la colonia Doctores, un solo cuarto para nuestros cuerpos cansados y nuestras esperanzas inmensas. Ricardo trabajaba de sol a sol como albañil, sus manos un mapa de callos y cicatrices que yo besaba cada noche. Yo cosía para las señoritas de sociedad, mis dedos a menudo sangrando por las prisas, dando vida a vestidos de novia que costaban más de lo que ganábamos en un año. Cada peso que sobraba, después de mal comer, lo guardábamos en una lata de galletas. Era el tesoro que alimentaba la visión de nuestro futuro, la semilla de la que brotaría la casa que ahora Mateo consideraba una simple mercancía, un obstáculo en su camino hacia una vida de lujos que no se había ganado. Recuerdo como si fuera ayer el día que firmamos las escrituras de este terreno. No era más que un lote baldío en una zona que entonces nadie quería, lejos del glamour de la centro. Ricardo, loco de alegría, me tomó en sus brazos y me dio vueltas en el aire, justo aquí, donde ahora están los sillones de la sala. «Aquí, mi almita», me dijo. «Aquí verán crecer a nuestros nietos». Construimos esta casa no solo con el dinero de la lata, sino con el sudor de nuestras frentes y la fuerza de nuestras espaldas. Cada ladrillo fue puesto con amor. Yo misma diseñé el jardín, plantando un pequeño árbol de jacaranda que hoy es un gigante que nos regala una alfombra morada cada primavera. Esta casa no es un inmueble, es el archivo de nuestra vida, el testamento de un amor que ni la muerte ha podido borrar. Luego, mis pensamientos se dirigieron a mi hijo, Roberto, el padre de Mateo. La vida nos lo dio y todo nuestro universo comenzó a girar en torno a él. Las noches en vela cosiendo ajeno para pagar sus libros de arquitectura, los domingos que pasábamos en casa para no gastar, las vacaciones que nunca tomamos. Nuestra felicidad era su felicidad. Le dimos alas, las mejores que pudimos fabricar con nuestras manos obreras, para que volara más alto de lo que nosotros jamás podríamos soñar. Y voló. Sí, pero quizás demasiado alto, demasiado lejos. Formó su propia vida, una buena vida, pero en el proceso, quizás nunca miró hacia abajo para comprender del todo la altura de los cimientos que sus padres habían construido para él con tanto esfuerzo y renuncia. Y entonces, Roberto y su esposa se fueron al extranjero por una gran oportunidad laboral y nos dejaron a
Mateo, un pequeño torbellino de energía y risas que llenó el vacío que su padre había dejado. Fue mi segunda maternidad, un regalo inesperado. Vertí en él todo el amor que me quedaba, toda la ternura. Le enseñé a leer con los cuentos que yo inventaba. Cociné sus platillos favoritos hasta que aprendí cada uno de sus antojos. Fui la primera en aplaudir en cada festival escolar, sin importar cuán desafinado cantara. Para mí, Mateo era la promesa cumplida, la razón final de cada sacrificio. Él era quien disfrutaría de los frutos de nuestro trabajo, sin haber conocido la amargura de la lucha. Y eso, para mí, era la mayor de las victorias. ¿Cuándo empezó a torcerse todo? No fue de un día para otro. Fue una erosión lenta, casi imperceptible. Pequeños comentarios como gotitas de ácido. Ah, así no se usa el celular, qué chistosa. Esta sopa tiene mucha grasa, abuela. Ay, otra vez con tus historias de Oaxaca, qué aburrido. Yo lo justificaba todo. Es la edad, me decía. Impaciencia de esta nueva generación que lo quiere todo al instante. Me culpaba a mí misma por ser anticuada, por no entender su mundo digital y acelerado. Me negaba a ver la creciente displicencia, eligiendo enfocarme en el recuerdo del niño de las rodillas raspadas, no en el joven que comenzaba a mirarme con fastidio, como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento. La llegada de Brenda fue como echarle gasolina a un fuego que ya ardía. Ella, con su sonrisa perfecta y su mirada calculadora, validó y amplificó cada uno de los peores impulsos de Mateo. Para ella, yo no era una persona, sino un accesorio incómodo de la casa que quería poseer. La escuchaba reírse de mis manías de viejita. Veía cómo arrugaba la nariz ante mis guisos. Fue ella quien le metió en la cabeza las palabras venenosas. Potencial. Activo inmobiliario. Estás sentado en una mina de oro. Mi hogar, el refugio construido con amor, fue reducido a una cifra en un estado de cuenta. La influencia de Brenda transformó el leve desdén de Mateo en un plan calculado, y yo, en el único obstáculo para su ejecución. Y así la palabra de esta tarde, payasa, regresa a mí, ya no como una herida fresca, sino como la pieza final de un rompecabezas que me negaba a armar. No fue un error, no fue un exabrupto, fue la declaración honesta y brutal de lo que significo para él. Nada, una caricatura, una tonta útil que debía firmar un papel y desaparecer. Todos los pequeños desprecios, las miradas de impaciencia, las conversaciones interrumpidas, ahora cobraban sentido. Eran los martillazos que poco a poco clavaban los clavos en el ataúd de su respeto por mí. El dolor se transforma, deja de ser una pena sorda y se convierte en una claridad helada. La venda que yo misma me había puesto en los ojos, tejida con amor y negación, finalmente se cae. En la penumbra de mi cuarto, la voz de Ricardo resuena en mi memoria, tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Fue unos meses antes de que la enfermedad se lo llevara. Me tomó las manos, esas mismas manos que ahora Mateo desprecia, y me miró con una seriedad que pocas veces le vi. «Alma, escúchame bien», dijo. «Esta casa es tuya, solamente tuya. La puse a tu nombre ante notario, con todo bien amarrado, para que nunca nadie, ni siquiera nuestro propio Roberto, pueda quitarte tu techo, tu seguridad, tu dignidad». En su momento su precaución me pareció excesiva, un poco fatalista. Qué equivocado puede estar el corazón. Esta noche entiendo no fue de desconfianza, sino el último y más grande acto de amor. Me dejó un escudo para protegerme de un futuro que él presintió y yo no. Es en ese preciso instante que algo se reacomoda dentro de mí. No es un arrebato de furia, sino un despertar silencioso y profundo. Es como si una llama, que había estado parpadeando débilmente en mi interior durante años, de repente recibiera oxígeno y se irguiera alta y firme. Una llama alimentada no por el odio, sino por el amor propio. La alma, paciente que todo lo perdona, la abuela que pone la otra mejilla, se retira a un segundo plano. En su lugar, emerge la mujer que cruzó el país con un sueño, la esposa que construyó un hogar, la matriarca de una familia que ha olvidado quién ostenta el verdadero poder.
La certeza de lo que debo hacer se asienta en mis huesos, tranquila e inamovible. Mi nombre es Alma, y mi alma, que habían intentado pisotear, se ha puesto de pie. Nací en Oaxaca, entre mujeres fuertes que me enseñaron a tejer y a resistir. Construí una vida con mis propias manos, puntada a puntada. Amé a un hombre bueno y justo, y juntos levantamos más que paredes. Levantamos un legado. Soy madre, y soy abuela, pero antes que todo eso, soy la dueña de mi vida y de este hogar. Mi deber ya no es sacrificarme por la comodidad de quienes me desprecian. Mi deber es honrar la memoria de Ricardo. Mi deber es para con mi propia dignidad. Ya no hay espacio para la duda, solo para la acción. La decisión, una vez tomada, me trae una paz inesperada. Es una paz fría, sí, pero sólida como la roca. Ya no habrá más súplicas por un poco de respeto. No más intentos de hacerle entender el valor de lo intangible. Mateo solo entiende el lenguaje del poder y el dinero. Y, muy a mi pesar, en ese idioma le tendré que hablar. No seré cruel, porque la crueldad es un arma de los débiles. Y yo, esta noche, me he descubierto inmensamente fuerte. Seré justa. Haré lo que Ricardo, con su infinita sabiduría, se aseguró de que yo pudiera hacer. El camino a seguir se dibuja ante mí, tan claro como el amanecer que pronto romperá sobre la ciudad. Me alejo de la ventana. En el reflejo del cristal veo el rostro de una anciana, pero sus ojos no muestran fragilidad. Muestran una determinación de acero forjado en el fuego del dolor y el amor. La mujer que Mateo llamó payasa ha terminado su acto de comedia. Ahora tomará el control del escenario, no para buscar aplausos, sino para impartir una lección final, una que su nieto, por el resto de su vida, jamás podrá olvidar. La casa duerme, ignorante del terremoto silencioso que acaba de ocurrir en el corazón de su dueña. Mañana será un nuevo día. Mañana, la dignidad volverá a su trono, no con trompetas ni con anuncios, sino con la silenciosa eficacia de una mujer que ha recordado quién es. La paciencia se ha agotado, dando paso a una resolución tan firme como los cimientos de esta casa. He pasado años observando en silencio, absorbiendo las pequeñas y grandes faltas de respeto, esperando un cambio que nunca llegó. La esperanza de que mi nieto viera más allá de sí mismo se ha desvanecido por completo. Ahora, la única esperanza que me queda es la de recuperar la paz en mi propio hogar, y esa esperanza requiere una acción decidida y sin vacilaciones. Pienso en las miles de puntadas que di a lo largo de mi vida, cada una precisa, deliberada, con un propósito. Así será mi plan. Cada paso será medido, cada acción ejecutada con la misma precisión con la que guiaba la aguja a través de la seda más fina. No hay espacio para el sentimentalismo, no cuando lo que está en juego es el respeto por todo lo que mi esposo y yo construimos. Mateo ha confundido mi bondad con debilidad, mi silencio con estupidez. Es un error de cálculo que está a punto de costarle muy caro, no en dinero, sino en la dura moneda de la realidad. La noche avanza y, por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo del futuro. La incertidumbre ha sido reemplazada por un propósito. Sé que el camino que tomaré mañana será doloroso. Romper los lazos del afecto, incluso cuando están podridos, siempre deja una herida. Pero es una cirugía necesaria para salvar lo que queda de mi paz interior. Mateo eligió su camino, uno pavimentado con arrogancia y materialismo. Ahora yo debo elegir el mío, uno que me devuelva al centro de mi propia vida, no como un personaje secundario en la historia de alguien más, sino como la protagonista de la mía. Me acuesto en la cama, el colchón familiar que ha sostenido mis sueños y mis penas durante décadas. No rezo por Mateo, rezo por tener la fuerza para llevar a cabo lo que mi corazón y mi razón han decretado. Rezo por la memoria de Ricardo, para ser digna de su confianza y su amor previsor. Cierro los ojos y el sueño llega sorprendentemente fácil. Es un sueño sin sobresaltos, profundo y reparador. Es el sueño de una mujer que ha tomado una decisión.
el sueño de una reina que está a punto de reclamar su castillo, no con un ejército, sino con la fuerza inquebrantable de una escritura notariada y una dignidad recuperada. Me desperté antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cumbres del ajusco, una costumbre forjada en décadas de madrugadas frente a la máquina de coser. Pero esta mañana era distinta. No había el habitual cansancio en mis huesos, ni la neblina del sueño en mi mente. Sentía una energía silenciosa, una claridad de propósito que me recorría las venas como un tónico. Mateo, por supuesto, seguía durmiendo, ajeno a todo, probablemente soñando con los millones de pesos que pensaba obtener por la venta de mi casa, de mi vida. Me moví por la penumbra de mi hogar, mis pies descalzos, sin hacer ruido sobre el mosaico fresco. Preparé mi café de olla, el ritual de siempre, pero mi mente ya estaba en la calle, repasando uno a uno los pasos del camino que me había trazado. Fui al viejo armario de cedro de Ricardo, ese que Mateo siempre decía que olía a viejito y a naftalina. Detrás de un panel falso que mi esposo había instalado con sus propias manos, saqué una carpeta de cuero gastado. Dentro, como un tesoro sagrado, reposaban los documentos que Ricardo había organizado con tanto esmero. La escritura original de la casa, registrada única y exclusivamente a mi nombre, Alma Rodríguez de la Cruz. La copia de la cláusula específica que el notario añadió por su insistencia. Su acta de defunción. Nuestra acta de matrimonio. Todo estaba allí. Sostener esa carpeta era como volver a tomar la mano de mi esposo. Sentir la solidez de su amor previsor. Era la prueba tangible de que él, incluso desde la eternidad, seguía cuidándome. Al salir de la casa, pasé frente a la puerta cerrada del dormitorio de Mateo. Podía escuchar sus ronquidos suaves y regulares. Por un instante fugaz, una imagen de él de niño, con sus mejillas redondas y su pijama de superhéroes, durmiendo plácidamente en su pequeña cama, se proyectó en mi mente. Sentí una punzada de tristeza, un duelo por el niño que fue y por el hombre en él que no supo convertirse. Pero la aparté con firmeza. Mi misión de hoy no era castigar a aquel niño inocente. Era hacer que el adulto irresponsable enfrentara las consecuencias de sus actos. Cerré la puerta principal detrás de mí, el clic de la cerradura sonando como un punto final en el largo capítulo de mi paciencia. Tomé un pesero que me llevaría rechinando hacia el centro histórico. La ciudad despertaba a mi alrededor en una sinfonía caótica de claxones, pregones de vendedores y el aroma a tamales de los puestos callejeros. Observé los rostros de los otros pasajeros, obreros con la mirada cansada, estudiantes con los ojos llenos de sueños, madres cargando con el peso del mundo y de sus hijos, cada uno librando su propia batalla silenciosa. Me recordó mi propia llegada a este monstruo de concreto, con apenas una maleta de cartón y un corazón rebosante de esperanza. Esta ciudad te pone a prueba, te exprime, pero también te enseña a encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Hoy, la Ciudad de México sería testigo, una vez más, de mi silenciosa fortaleza. Llegué a la notaría pública, un edificio señorial en la calle de Donceles, con sus techos altos y su olor a papel antiguo y a tiempo. Pregunté por el licenciado Morales, el hijo del notario que, hacía más de 40 años, había ayudado a Ricardo a estructurar su testamento y a proteger nuestros bienes. El licenciado Morales hijo era un hombre amable, con la misma mirada bondadosa de su padre. Me reconoció al instante, a pesar de los años. Me hizo pasar a su despacho, un espacio solemne con paredes cubiertas de libros. Puse la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba y con una voz tranquila le expuse la situación. Omití los detalles emocionales, la palabra payasa, las humillaciones. Me centré en los hechos, en la necesidad de recuperar la paz en mi propio hogar. El licenciado Morales examinó cada documento con una concentración meticulosa. Sus cejas se levantaron ligeramente al leer la cláusula que Ricardo, en su infinita sabiduría, había insistido en incluir. Una cláusula que me otorgaba poder absoluto e incondicional sobre la propiedad, blindándola contra cualquier reclamo futuro, incluso
de descendencia directa. Su esposo era un hombre brillante y, sobre todo, un hombre que la amaba profundamente. Doña Alma, dijo con una sonrisa de sincera admiración. Confirmó lo que yo ya sabía. Legalmente la casa era mía, y solo mía. Nadie podía obligarme a venderla. Nadie podía echarme. Con una delicadeza profesional, preguntó: «¿Y qué es lo que desea hacer, señora?». Mi voz no tembló al darle mis instrucciones. Él escuchó atentamente, asintiendo con lentitud, su rostro pasando de la compasión al respeto profesional. Llamó a su secretaria y comenzó a dictar el texto de una notificación formal. Las palabras, frías y precisas, llenaron el silencio del despacho. Notificación de desalojo. Plazo perentorio de 24 horas. Remover la totalidad de sus bienes y pertenencias personales del inmueble. Cada término legal era como un martillazo, construyendo un muro de separación definitivo. Una parte de mi corazón de abuela se estremeció. Sonaba tan brutal, pero entonces, como un antídoto contra la duda, recordé el rostro burlón de Mateo, la risa cómplice de Brenda y el eco hiriente de «payasa». Enderecé la espalda. Esto no era mi crueldad, era la cosecha de su propia siembra. Mientras esperaba que prepararan y sellaran el documento, mi mente se sumergió en una profunda reflexión. ¿Qué significa realmente ser madre? ¿Ser abuela? ¿Acaso es un contrato de sacrificio perpetuo? ¿Una obligación de absorber la falta de respeto en nombre de un amor incondicional? Durante años, creí que sí. Pensé que mi papel era dar sin medida, aguantar en silencio, perdonar sin límites. Pero ahora, sentada en ese despacho, comprendí mi error. El verdadero amor no puede florecer en un terreno donde no hay respeto. Permitir que alguien te trate con desdén no es un acto de amor, es un acto de complicidad en su propia degradación moral. Quizás, el acto de amor más grande y genuino que podía ofrecerle a Mateo ahora era la dura, pero necesaria, lección de las consecuencias. Con el sobre oficial y sellado en mi bolso, hice una segunda parada. Fui a una pequeña sucursal bancaria donde mantenía una cuenta de ahorros que nadie conocía. Un pequeño nido de huevos que había alimentado durante años con el dinero de costuras y arreglos que hacía para mis clientas de toda la vida. Mi fondo para emergencias. Retiré una cantidad modesta de efectivo. No mucho, pero lo suficiente. No era para mí, era para él. Un último y quizás tonto acto de cuidado de abuela. Se lo daría para que pagara el depósito y un par de semanas de renta en un cuarto sencillo en alguna otra colonia. No le daría mi casa, el fruto de mi vida, pero tampoco podría decir que lo lancé a la calle a morir de hambre. De camino a casa, en lugar de tomar el transporte público directamente, me bajé en Bellas Artes y caminé hacia la Alameda Central. Me senté en una de las bancas de hierro forjado, bajo la sombra de los fresnos, y observé la vida pasar. Familias comiendo helado, parejas de enamorados, niños persiguiendo palomas. Ricardo y yo veníamos mucho por aquí en nuestros pocos días libres. Comprábamos una torta de milanesa para compartir y nos sentábamos a soñar con el futuro. Estar aquí hoy se sentía correcto, como cerrar un círculo. Me conecté con esos días de lucha y esperanza, y eso reafirmó mi resolución. No estaba destruyendo a mi familia. Estaba podando las ramas secas para salvar el árbol, para proteger las raíces de respeto y trabajo sobre las que se había fundado. Llegué a casa a media tarde. Encontré a Mateo en la sala, con su computadora portátil sobre las piernas y una expresión de triunfo en el rostro. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Hablé con los de la inmobiliaria, abue», dijo, sus dedos tecleando frenéticamente. «Tenemos una oferta que no vas a creer. Es una locura de dinero. Nos vamos a hacer ricos». Se rió, una risa hueca que me raspó los oídos. Estaba tan inmerso en su fantasía de dinero fácil, tan ciegamente inconsciente de la realidad, que se gestaba bajo sus propios pies. Su arrogancia era un velo tan espeso que le impedía verme a mí, a la mujer real sentada frente a él, la verdadera dueña de todo lo que él ya sentía suyo. Poco después, mientras yo calentaba una sencilla sopa de fideo para mi almuerzo, Mateo y Brenda entraron en la cocina.
Abrieron el refrigerador, lo escanearon con desdén y lo cerraron de un portazo. «Ay, no hay nada decente para comer», se quejó Brenda, mirando mi humilde caldo con una mueca de asco. «Mejor pedimos un sushi», respondió Mateo. «Ya chole con esta comida de viejitos, ¿no?» Y lo hicieron. Pidieron su comida cara por una aplicación y ni por educación me ofrecieron. Se sentaron a comer en la sala, frente al televisor, y cuando terminaron, dejaron los contenedores de plástico y los palillos sucios sobre la mesita de centro. Fue un gesto pequeño, trivial, pero fue la última gota que colmó el vaso de mi paciencia. Durante el resto de la tarde, sentí el peso del sobre en mi bolso, que había dejado sobre mi buró. Pesaba más que unos simples gramos de papel. Contenía el peso de una vida de trabajo, el peso de una decisión irrevocable y el peso de un futuro que estaba a punto de ser reescrito. Continué con mi rutina como si nada. Regué mis geranios, barrí el patio, lavé los pocos trastes de mi comida. Esta calma externa era mi armadura, mi escudo contra las emociones que bullían en mi interior. Por dentro, era un mar de sentimientos resueltos, una calma tensa que precede a la tormenta. Ya no había dudas ni vacilaciones, solo la serena espera del momento adecuado. La tarde se deslizó perezosamente hacia el crepúsculo. Observé cómo el sol teñía de naranja y rosa los edificios de la ciudad. Cada atardecer es una promesa de un nuevo amanecer, y el de mañana sería, para mí, el amanecer de mi necesidad, una nueva vida. Una vida regida por mis propias reglas, en mi propio hogar. Mateo seguía en su mundo, haciendo llamadas, planeando un futuro que existía solo en su imaginación. No sentía odio hacia él, sino una profunda lástima. Lástima por su ceguera, por su incapacidad para valorar lo que realmente importa. Se había obsesionado tanto con el valor monetario de la casa, que nunca se detuvo a comprender su verdadero valor. Un valor que no se puede medir en pesos. Recordé las historias que mi propia abuela me contaba en Oaxaca. Historias de mujeres fuertes que enfrentaron revoluciones y pérdidas, pero que nunca, jamás, perdieron su dignidad. Ellas me enseñaron que la dignidad no es algo que te dan, es algo que posees y que tienes la obligación de defender. Permitir que Mateo continuara por este camino no solo era perjudicial para mí, sino también para él. Lo estaba convirtiendo en un hombre débil, un parásito incapaz de construir algo por sí mismo. La lección que estaba a punto de recibir sería dura, sí, pero quizás, solo quizás, sería su única oportunidad de redención, de empezar a construir una vida basada en el mérito y no en la expectativa. Mientras preparaba una taza de té de manzanilla para calmar los nervios que comenzaban a aflorar, me di cuenta de que mi plan no era un acto de venganza. La venganza es caliente, impulsiva. Lo mío era un acto de justicia, y la justicia es fría, meditada y necesaria. Era un reequilibrio de la balanza que durante demasiado tiempo se había inclinado hacia su egoísmo. Estaba reclamando mi espacio, mi voz y mi derecho a vivir mis últimos años en paz y con respeto. El respeto que mi esposo siempre se aseguró de que yo tuviera. El respeto que yo misma me había ganado a pulso a lo largo de 76 años. El sol finalmente se ocultó por completo, y la noche reclamó su dominio. Las luces de la casa se encendieron, pero la atmósfera era tensa, cargada de lo no dicho. Mateo parecía más eufórico que nunca, hablando por teléfono, con algún amigo sobre un auto deportivo que pensaba comprar. «Sí, güey, la próxima semana a más tardar. Mi abuela ya va a firmar, es pan comido», lo escuché decir. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Él creía tener todo bajo control, sin saber que la verdadera controladora de su destino estaba sentada en la cocina, bebiendo un té de manzanilla y esperando el momento exacto para hacer caer el telón. Revisé el sobre una última vez. El sello de la notaría, la tinta oficial, todo se sentía definitivo, irrevocable. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de té, y esperé. La calma que sentía no era la ausencia de emoción,
sino la subyugación de todas mis emociones bajo el yugo de una voluntad inquebrantable. Era la calma del ojo de un huracán. Sabía que en unos minutos el viento y la furia se desatarían, pero yo permanecería en el centro, firme e inmóvil. La payasa estaba lista para su acto final, y esta vez nadie se reiría. El momento llegó sin previo aviso. Mateo terminó su llamada, soltando una carcajada de autocomplacencia, y se dirigió a la cocina, supongo que por un vaso de agua. Su mirada se cruzó con la mía. Me vio sentada a la mesa, con la taza de té y el sobre solitario colocado milimétricamente frente a mí. Una sombra de fastidio cruzó su rostro. Estaba a punto de ignorarme, de seguir su camino. Pero entonces hablé. Mi voz no fue fuerte, pero resonó en el silencio con una autoridad que ni yo misma sabía que poseía. Mateo. Solo su nombre fue suficiente para que se detuviera en seco. Se giró, la impaciencia marcada en cada línea de su cuerpo. «¿Qué quieres, abuela? Ando bien ocupado». Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada sin pestañear. No necesité alzar la voz. El peso de mis palabras sería suficiente. «En esta casa», comencé, eligiendo cada sílaba con un cuidado deliberado. «La casa que tu abuelo Ricardo y yo construimos con el sudor de nuestra frente y el trabajo de nuestras manos. En esta casa exijo respeto». Dejé que la frase flotara en el aire entre nosotros, un cimiento sobre el cual construiría el resto de mi argumento. Su expresión cambió de la impaciencia a la confusión, aunque una sonrisa burlona todavía jugaba en sus labios. Aún creía que se trataba de uno de mis sermones de vieja, una molestia pasajera antes de poder continuar con sus planes. «Y tú, Mateo», continué, con el mismo tono sereno y firme, «tú, mi nieto, has perdido ese derecho». La sonrisa burlona se desvaneció de su rostro por completo, reemplazada por una genuina perplejidad. Abrió la boca para interrumpir, para soltar alguna excusa o para llamarme dramática, pero no le di la oportunidad. Con un movimiento lento y calculado, deslicé el sobre blanco sobre la superficie de madera de la mesa. Se detuvo justo frente a él, un rectángulo pulcro y amenazador. «Esto», le dije encontrando su mirada de nuevo, «es para ti». Su desconcierto era palpable. Ya no tenía el control de la situación. Miró el sobre con su sello oficial. Luego me miró a mí, y de vuelta al sobre. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Con un suspiro cargado de frustración teatral, como si le estuviera haciendo un gran favor, lo tomó y lo abrió de un tirón. Sacó la única hoja de papel que contenía. Observé su rostro mientras sus ojos recorrían las primeras líneas. Vi el momento exacto en que las palabras hicieron efecto. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Su postura arrogante se desinfló. El color huyó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con incredulidad. Leí en sus labios la palabra que su mente acababa de procesar. Desalojo. «Esto es una broma», balbuceó. Su voz apenas un susurro ronco, irreconocible. Levantó la vista hacia mí, buscando en mi rostro una señal de que todo era un chiste cruel, una broma de pésimo gusto. «¿Qué chingados es esto, abuela?», sacudió el papel en mi dirección, como si el movimiento pudiera anular la validez de los sellos notariales y el lenguaje legal que contenía. «No puedes hacerme esto», exclamó, su voz comenzando a subir de tono, teñida por las primeras notas de un pánico creciente. «Esta también es mi casa. Soy tu único heredero por si no te acuerdas». La desesperación empezaba a reemplazar a la arrogancia. Tomé un sorbo de mi té, un pequeño gesto que me ancló en la calma antes de responder. «¿Te equivocas?», dije, mi voz un remanso de tranquilidad en medio de su naciente histeria. «Tú no tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. Esta casa es mía, y solo mía». Para que no quedara lugar a dudas, tomé la carpeta de cuero que descansaba en mi regazo y la puse sobre la mesa. La abrí y extraje la escritura pública original, el documento que era el verdadero corazón de mi poder. La deslicé hacia él, de la misma manera que había hecho con la notificación. «Lee el nombre del propietario», le indiqué con suavidad. «Solo encontrarás uno.
Él arrebató la escritura, sus manos temblando visiblemente. Sus ojos devoraron el documento, buscando frenéticamente su nombre, el de su padre, cualquier resquicio legal, cualquier esperanza a la que aferrarse. Pero no había ninguna. Solo estaba mi nombre, una y otra vez, Alma Rodríguez de la Cruz. Su mirada saltaba de la escritura a la orden de desalojo, y luego a mi rostro, que permanecía impasible. Fue entonces que el peso total y aplastante de la verdad finalmente lo golpeó. La payasa, la abuela ingenua, no solo tenía una carta bajo la manga, tenía toda la baraja, todo su mundo, construido sobre la arena de suposiciones y arrogancia, se vino abajo en ese instante. El pánico en sus ojos se transformó en rabia, una rabia fea, impotente, la furia del que ha sido superado y no sabe cómo reaccionar. «¡Pinche vieja loca!», explotó finalmente, su voz quebrándose por la tensión. «No puedes hacerme esto. No después de todo lo que he hecho por ti». La absoluta demencia de esa afirmación quedó flotando en el aire, pero él estaba demasiado ciego por la ira para notarla. «Voy a llamar a mi papá. Él va a arreglar este desmadre. Te vamos a declarar incompetente, ya verás». Sus amenazas eran vacías. El pataleo desesperado de un hombre que se ahoga en las consecuencias de sus propias acciones. Yo permanecí perfectamente quieta, mi calma actuando como un espejo que reflejaba la fealdad de su histeria. «Tu padre no puede hacer nada», le informé con una simpleza demoledora. «Y en cuanto a declararme incompetente, cualquier juez se reiría de ti, especialmente cuando les muestre las ofertas de la inmobiliaria que estabas negociando a mis espaldas». Dejé que esa información se asentara. La revelación de que yo no era ignorante, de que había estado observando y entendiendo cada uno de sus movimientos, fue un golpe más certero que cualquier grito. Vio en mis ojos que sabía la verdad de sus intenciones, y eso lo desarmó por completo. Su ira se desinfló tan rápido como había surgido, dejando en su lugar una desesperación cruda y patética. «Abuela, por favor», suplicó, su voz ahora reducida a un hilo casi infantil. «Por favor, no. ¿A dónde voy a ir? No tengo a dónde ir, abuela». Su mirada recorrió la cocina, las paredes familiares, los muebles gastados por el uso, como si los viera por primera vez, no como un escenario, sino como un refugio que estaba a punto de perder para siempre. El joven invencible y arrogante se había esfumado, y en su lugar solo quedaba un muchacho asustado y desamparado. Metí la mano en mi bolso y saqué el pequeño fajo de billetes que había retirado del banco esa misma mañana. Los puse sobre la mesa, al lado de la orden de desalojo. «Esto es para que pagues el depósito de un cuarto y tengas para comer un par de semanas», le dije. Mi voz no contenía lástima, pero tampoco estaba desprovista de una última pizca de humanidad. «Es mucho más de lo que tú pensabas dejarme a mí. Tienes 24 horas para sacar tus cosas. Mañana, a esta misma hora, un cerrajero vendrá a cambiar todas las cerraduras de la casa». La sentencia era final, inapelable. Él se quedó mirando el dinero, luego a mí. Ya no había más argumentos, ni amenazas, ni súplicas. Solo quedaba el reconocimiento silencioso y devastador de su completa y absoluta derrota. Había sido superado en estrategia, en inteligencia y en voluntad por la única persona en el mundo a la que consideraba una tonta. La humillación era total, un veneno que le recorría las venas. Se dejó caer pesadamente en una de las sillas, con la escritura y la orden de desalojo frente a él, como las lápidas de la vida que había planeado y que ahora yacía en ruinas a sus pies. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando con un leve crujido. Llevé mi taza de té vacía al fregadero y abrí la llave. El clímax había terminado. No había un sentimiento de triunfo en mi corazón, ninguna alegría perversa por su desgracia. Solo una profunda y tranquila sensación de que el orden natural de las cosas había sido restaurado. Había hecho lo que tenía que hacer. Miré a mi nieto, un joven quebrado en la mesa de mi cocina, y sentí una lejana punzada de dolor.
Pero esa punzada fue opacada por la sensación sólida y reconfortante de mi propia dignidad, reclamada y firmemente asentada en su lugar. Justo en ese momento, Brenda entró en la cocina, con el teléfono en la mano y una sonrisa radiante. «Mateo, mi amor, encontré el convertible perfecto para cuando vendamos la ca...». Su voz se apagó al asimilar la escena. Mateo pálido como un muerto, desplomado en la silla. Yo de pie junto al fregadero, con una expresión indescifrable. Los papeles oficiales sobre la mesa. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esas caras?», preguntó, su sonrisa vacilando. Mateo ni siquiera la miró. Con un gesto lento y pesado, simplemente empujó la notificación de desalojo hacia ella. Vi cómo los ojos de Brenda recorrían el papel, su rostro perfectamente maquillado, transformándose en una máscara de incredulidad, y luego, de puro horror. El sueño para ella también había terminado. Las 24 horas que siguieron fueron una extraña coreografía de caos ajeno y calma propia. Brenda, después de lanzarle a Mateo una breve y estridente sarta de insultos, donde la palabra fracasado fue la protagonista, hizo sus maletas de diseñador y desapareció en menos de una hora. No se despidió, no me dirigió ni una mirada. Simplemente se esfumó, como un espejismo de lujo. Mateo se quedó solo, un general abandonado, sus tropas, enfrentando la tarea monumental de desmantelar la vida ficticia que había construido dentro de mis paredes. Se movía como un autómata, llenando cajas con una energía frenética y desorganizada, tropezando con su propia prisa. Sus pertenencias, que parecían haber brotado de las paredes, se desparramaron por los pasillos. Zapatillas de colección que jamás había usado, consolas de videojuegos, ropa de marca aún con las etiquetas puestas, una montaña de objetos caros y frívolos que dejaban al descubierto el vacío de sus aspiraciones. Yo no le ayudé, pero tampoco le estorbé. Me limité a ser una observadora silenciosa desde la distancia de mi cocina, mientras preparaba una olla de caldo de pollo. El aroma familiar del cilantro y el ajo era un bálsamo en medio de la agitación. Sentía como si mi casa, mi hogar, estuviera finalmente purgando una fiebre alta, expulsando la toxina que la había estado enfermando. En un momento, ya entrada la noche, se detuvo. Se quedó de pie en medio de la sala, rodeado de cajas de cartón y de los fantasmas de su arrogancia, y me miró. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y en ellos había una pregunta desesperada y muda. ¿De verdad vas a hacerlo? Sostuve su mirada y le respondí con un lento y deliberado asentimiento. No había ira en mi gesto, ni un ápice de duda, solo una finalidad tan sólida como la piedra. Él rompió el contacto visual, sus hombros hundiéndose en una derrota visible. Se dio la vuelta y continuó empacando. Fue el último intento que hizo por apelar a la abuela que creía conocer. Al día siguiente, con una puntualidad que nunca le había conocido, llegó una camioneta destartalada. Un amigo suyo, con cara de pocos amigos, le ayudó a cargar sus cosas. Tardaron menos de lo que yo hubiera imaginado en borrar su presencia física de la casa. Cuando la camioneta estuvo llena, Mateo se quedó un instante en el umbral, con la llave de la casa en la mano. Se veía pequeño, desamparado, como un niño perdido en una ciudad demasiado grande. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, unas últimas palabras de ira o quizás de arrepentimiento, pero la cerró sin emitir sonido. Simplemente dejó la llave sobre la mesita del recibidor, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Cuando la camioneta dobló la esquina y desapareció, un silencio profundo y absoluto descendió sobre la casa. Pero no era el silencio vacío y opresivo de la noche anterior. Era un silencio limpio, un silencio sanador, un silencio lleno de paz. Recorrí las habitaciones, ahora marcadas por los huecos que sus muebles y su desorden habían dejado. El aire se sentía más ligero, más puro. Abrí de par en par todas las ventanas, invitando a la brisa de la tarde a entrar y a llevarse los últimos vestigios de la energía tensa y conflictiva que había impregnado mi hogar durante tanto tiempo. La casa volvía a respirar, y yo, con ella. El cerrajero llegó a la hora pactada. Era un hombre mayor, jovial, que silbaba una vieja canción de Pedro Infante,
mientras trabajaba. El sonido del taladro perforando la madera, el chasquido de los nuevos pestillos encajando en su lugar, fue para mí la más dulce de las melodías. Era el sonido de mi seguridad siendo reforzada, el sonido de la promesa de Ricardo, haciéndose tangible. Cuando el hombre terminó y me entregó el nuevo juego de llaves, sentí su peso sólido y real en la palma de mi mano. No eran solo trozos de metal, eran las llaves de mi tranquilidad, las llaves de mi futuro, las llaves de mi soberanía. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual sereno de reclamación. Hice una limpieza profunda en cada rincón de la que había sido su habitación, desterrando el aroma de su loción cara y los fantasmas de su presencia ingrata. Puse sábanas limpias, bordadas por mí misma hacía años, y dejé que el sol y el aire fresco ventilaran el armario. Luego, con la ayuda del hijo de una vecina, moví mi vieja pero fiel máquina de coser de vuelta a ese cuarto, colocándola junto a la ventana, donde la luz de la tarde era perfecta para enhebrar agujas. El espacio dejó de ser el cuarto de un huésped para volver a ser mi taller, mi santuario creativo. Una semana después, sonó el teléfono. Era mi hijo, Roberto, llamando desde el extranjero. Su voz sonaba tensa, preocupada. Como era de esperar, Mateo lo había llamado, contándole una versión de la historia cuidadosamente editada, donde yo era la villana, una anciana cruel y senil que lo había echado a la calle sin motivo. Escuché con paciencia, sin interrumpir su torrente de palabras confusas y angustiadas. Le permití expresar su preocupación, su enojo, su desconcierto. Dejé que vaciara toda su ansiedad a través del cable transatlántico. Sabía que necesitaba hacerlo. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, le conté la verdad. No la adorné con emociones ni busqué su compasión. Simplemente le narré los hechos tal y como ocurrieron. Una cadena de faltas de respeto que culminaron en una sola palabra, la que lo cambió todo. Payasa. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que casi podía oír las piezas encajando en la mente de mi hijo, conectando este evento final con los años de consentir la arrogancia de Mateo a la distancia. «Ah», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Ya entiendo, mamá. Entiendo». Y entonces Roberto se disculpó. Se disculpó por su ceguera, por no haber visto las señales antes, por haberme dejado lidiar sola con la creciente falta de respeto de su propio hijo. Se disculpó por no haberle enseñado el valor del agradecimiento. Acepté sus disculpas, porque eran sinceras, pero en el fondo sabía que este era un ajuste de cuentas, no solo para Mateo, sino también para él. Me prometió que hablaría con su hijo, que lo haría entrar en razón. Le dije con toda la calma del mundo que Mateo ya era un hombre y que las consecuencias, a partir de ahora, eran solo suyas. Nuestra relación cambió después de esa llamada. Nació un nuevo respeto en la voz de mi hijo cuando se dirigía a mí. Empezó a llamar más seguido, no por un sentido de obligación filial, sino por un interés genuino en mi bienestar. Me preguntaba por mis plantas, por mis costuras, por mis recuerdos de Oaxaca. De alguna manera, la crisis lo había obligado a verme no solo como mamá, esa figura eterna y servicial de su infancia, sino como alma, una mujer con su propia historia, su propia fuerza y, sí, su propio límite. La distancia física entre nosotros, la distancia emocional se había cortado inmensamente. Dediqué mis mañanas al jardín. Cuidar de mis rosales, mis malbones y mis bugambilias se convirtió en mi terapia. Mientras arrancaba las malas hierbas, esas que crecen tercas y silenciosas, sentía que estaba limpiando también las hierbas amargas de mi propia vida. Nutrir las plantas que me devolvían el esfuerzo en forma de belleza y aroma era como cuidar de mi propia alma herida. El jacaranda floreció como nunca, cubriendo el patio con una alfombra de flores moradas, un vibrante recordatorio de que la vida, después de las temporadas más duras, siempre encuentra la manera de renovarse y volver a florecer. Un día, desempolvé el viejo baúl de madera donde guardo mis tesoros de Oaxaca. Saqué los textiles que tejí de joven,
cuyos colores, milagrosamente, seguían siendo tan vivos como mis recuerdos. Elegí el más hermoso, un camino de mesa con complejos diseños zapotecos, y lo coloqué en el centro de la mesa del comedor. Fue un pequeño acto, pero para mí fue una declaración de principios. Esta casa, en el corazón del opulento barrio de Polanco, era también una pequeña embajada de mi alma oaxaqueña, un lugar donde mi identidad y mi historia serían celebradas, no escondidas como algo folclórico y anticuado. La noticia de que había recuperado mi taller de costura corrió por el vecindario. Una de mis vecinas de toda la vida, doña Elvira, me tocó a la puerta para preguntarme si podía confeccionarle un ropón de bautizo para su primera nieta. Acepté con una alegría que me sorprendió. El trabajo se sentía bien en mis manos. El zumbido familiar de la máquina de coser, la suavidad del raso de novia, la delicadeza del encaje. Todo ello despertó una parte de mí que había estado dormida durante años. Vertí todo mi esmero en ese pequeño vestido, y cuando vi a la bebé envuelta en él, sentí una felicidad pura y sencilla. Decidí empezar a aceptar pequeños encargos de nuevo, no por el dinero, que ya no me hacía falta, sino por la conexión que me brindaba, por el propósito que le daba a mis días. Las vecinas venían, no solo a encargar trabajos, sino a tomar un café, a compartir sus historias. Mi casa, antes un lugar de tensión silenciosa, se convirtió en un punto de encuentro, un espacio lleno de risas de mujeres y del aroma a tela nueva. Me di cuenta de que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por el respeto y el afecto mutuos. Estaba construyendo una nueva red de apoyo, una familia elegida. A veces me llegaban noticias de Mateo a través de terceros. Escuché que vivía en un pequeño cuarto, en una colonia lejana, que había intentado trabajar en un par de lugares, pero que su arrogancia y su pereza siempre le ganaban la partida, que se quejaba amargamente de su mala suerte y de la crueldad de su abuela. Al escuchar estas cosas, no sentía alegría ni satisfacción. No había en mí ni una pizca de «te lo dije». Solo sentía una profunda y serena lástima. Lástima por un joven que había tenido todas las oportunidades y las había desperdiciado. Un joven tan obsesionado con la apariencia que nunca se preocupó por construir un carácter sólido. Una tarde, mientras cosía, me encontré pensando en el verdadero significado del legado. Ricardo y yo habíamos trabajado toda la vida creyendo que nuestro legado sería el bienestar material de nuestros descendientes. Pero me equivoqué. Un legado no es una casa o una cuenta bancaria. Un legado es el ejemplo que das, los valores que transmites. Mi verdadero legado no era esta propiedad en Polanco. Era la lección de dignidad que, aunque de forma dolorosa, le había impartido a mi nieto, y la reafirmación de mi propio valor como mujer y como matriarca. Un legado de respeto es más duradero que cualquier ladrillo. Recuperé pequeños placeres que había olvidado. Me permití el lujo de sentarme en mi sala a leer una novela durante horas, sin que nadie me interrumpiera para quejarse del silencio. Comencé a escuchar la música que a mí me gustaba, las viejas canciones de Agustín Lara que me recordaban a mi juventud con Ricardo. Un día tomé el metro y me fui sola al Museo de Antropología, un lugar que siempre había querido visitar, pero para el cual nunca encontraba el tiempo. Caminé por las salas, maravillándome de la grandeza de mis antepasados, y me sentí conectada a algo mucho más grande que mis problemas personales. Descubrí que la soledad no es lo mismo que el desamparo. En mi casa ahora reinaba la soledad, pero era una soledad elegida, pacífica, una compañera silenciosa que me permitía escuchar mis propios pensamientos. Antes, rodeada de mi nieto y su novia, me había sentido profundamente desamparada, invisible. Ahora, en mi soledad, me sentía más vista y más completa que nunca. La paz no era la ausencia de ruido, era la ausencia de falta de respeto. Era la tranquilidad de saber que mi espacio, mi tiempo y mi ser eran míos, y de nadie más. La relación con mis vecinos también floreció. Empecé a participar en las reuniones de algo que Mateo siempre había ridiculizado.
Ayudé a organizar una kermés para recaudar fondos, para mejorar el parque del barrio. Descubrí que tenía una voz y que a la gente le interesaba escucharla. Las mismas personas que antes me veían como la abuelita de Mateo, ahora me llamaban por mi nombre, Doña Alma, y me pedían consejos sobre jardinería o recetas de cocina. Estaba tejiendo una nueva vida social, puntada a puntada, con los hilos del respeto mutuo. Un día recibí una carta. Era de Mateo. La letra, torpe e inestable, llenaba apenas media página. No pedía dinero, no pedía volver. Simplemente decía: «Lo siento, abuela. Entendí la lección». No sé si sus palabras eran sinceras o si eran fruto de su desesperación. Quizás nunca lo sabré. Leí la carta, la doblé cuidadosamente y la guardé en el mismo baúl donde guardo mis tesoros de Oaxaca. No le respondí. Su camino de redención, si es que existía, era uno que debía recorrer solo. Mi perdón no era algo que pudiera ayudarle en ese viaje. Mi vida ahora es sencilla, pero inmensamente rica. La riqueza no está en el valor catastral de mi casa, sino en la tranquilidad de mis mañanas, en el sabor del café que cultivo en una maceta, en la risa de la nieta de mi vecina cuando le pruebo un vestido. La riqueza está en el silencio respetuoso de mi hogar, un silencio que me permite escuchar el canto de los pájaros en la jacaranda. Es una riqueza que no se puede comprar ni vender, solo se puede construir, día a día, con los materiales de la dignidad y el amor propio. El dolor de la herida que me causó mi nieto ha cicatrizado. A veces, toco la cicatriz en mi memoria y recuerdo la lección, no con amargura, sino con una especie de gratitud sombría. Me obligó a despertar, a levantarme y a reclamar el trono de mi propia vida. Me enseñó que el amor incondicional no significa aceptación incondicional de la falta de respeto. A veces, el amor más grande es poner un límite, trazar una línea en la arena y decir: «Hasta aquí». Esa lección me hizo más fuerte y, a la larga, más libre. No sé qué será del futuro. Tal vez venda la casa y me mueva a un lugar más pequeño, más cerca del mar que tanto soñé conocer. O tal vez me quede aquí, en el hogar que construí con Ricardo, hasta mi último día, rodeada de mis plantas y mis telas. La diferencia es que ahora la decisión es mía, completamente mía. Y esa libertad, esa simple y poderosa libertad de elegir mi propio destino, es la paz más grande que he conocido. La matriarca ha recuperado su lugar, no a través de gritos o imposiciones, sino a través de la fuerza silenciosa de la dignidad. Mi hogar ya no es solo un conjunto de paredes y un techo. Se ha transformado en un verdadero santuario. Cada objeto cuenta una historia de amor y esfuerzo. El viejo reloj de pared marca las horas de mi paz. Las fotografías en blanco y negro me recuerdan de dónde vengo. El aroma a pan recién horneado que a menudo inunda la cocina es el perfume de mi contentamiento. He redescubierto la alegría en las cosas más simples. Una alegría que el ruido y la ansiedad de la convivencia con Mateo me habían robado. Mi casa es el reflejo de mi alma, ordenada, serena y en paz. He aprendido que el perdón es un asunto complejo. He perdonado a Mateo por la herida que me causó, pero lo he hecho por mí, no por él. Perdonar no significa olvidar ni volver a abrir la puerta a quien te ha lastimado. Significa liberarte del peso del rencor, soltar el ancla del resentimiento que te mantiene atada al pasado. Mi perdón es un acto de autocuidado, la última puntada en la reparación de mi espíritu. Lo he perdonado, y al hacerlo, lo he liberado de mi vida para siempre, deseándole, desde la distancia, que encuentre su propio camino. A mis 76 años, siento que estoy empezando a vivir de nuevo. He dejado de ser un personaje secundario en la historia de los demás para convertirme en la autora y protagonista de la mía. Mis días ya no están definidos por las necesidades o los caprichos de otros, sino por mis propios deseos y mi propio ritmo. Sea cual sea el tiempo que me quede en esta tierra, lo viviré plenamente, con la cabeza en alto, sabiendo que defendí lo más valioso que una persona puede tener, el respeto por sí misma. Y ese, al final, es el único patrimonio que verdaderamente importa. Ya no miro el futuro con aprensión,
sino con una serena curiosidad. He empezado a dar pequeñas clases de costura a un grupo de jóvenes del barrio. Ver sus rostros iluminarse cuando completan su primera puntada perfecta me llena de una alegría indescriptible. Les enseño a coser, sí, pero también les hablo de la paciencia, de la dedicación y de la importancia de crear belleza con sus propias manos. Estoy transmitiendo mi conocimiento, mi legado, no solo a mi sangre, sino a mi comunidad, y en sus manos jóvenes y entusiastas, mi arte y mi historia seguirán viviendo. La casa está en silencio ahora, mientras escribo estas reflexiones en mi diario. Es la noche, y la ciudad murmura afuera. Pero aquí dentro, todo es calma. Una taza de té de tila reposa a mi lado. Desde la ventana veo las luces de los otros edificios, y ya no me siento sola. Me siento conectada a todas las historias, a todas las luchas y a todas las victorias silenciosas que ocurren detrás de cada ventana iluminada. Soy una luz más en el vasto tapiz de esta ciudad, una luz que, después de parpadear peligrosamente, ahora brilla con una fuerza tranquila y constante. Mi historia es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. No importa la edad que tengas, ni cuán arraigada parezca una situación. La fuerza para cambiar las cosas no reside en los gritos ni en la violencia, sino en la claridad de tu propósito y en la firmeza de tus acciones. La dignidad es un músculo. Si no lo usas, se atrofia, pero con un solo acto de valentía puede volver a mostrar una fuerza que sorprende incluso a uno mismo. He aprendido a no subestimar nunca la sabiduría silenciosa de los mayores, ni el poder que reside en un corazón tranquilo y resuelto. Han pasado algunos años desde aquel día que lo cambió todo. Estoy sentada aquí, en mi jardín, bajo la sombra generosa de la jacaranda que Ricardo y yo plantamos. Sus raíces son ahora más profundas y fuertes, ancladas a la tierra con la misma firmeza con la que yo me siento anclada a mi paz. El tiempo, con su paso lento y sabio, ha lijado los bordes afilados de los recuerdos dolorosos. La imagen del rostro arrogante de Mateo se ha vuelto borrosa, reemplazada por una lejana sensación de melancolía, como el eco de una tormenta que ya pasó hace mucho. El enojo se ha ido. La herida ha sanado por completo. Lo que queda, lo único que realmente importa, es esta inmensa y serena calma. Mi vida, lejos de vaciarse, se ha llenado de una manera que nunca imaginé. Mi hijo Roberto y yo hablamos cada semana por teléfono, y nuestras conversaciones ahora tienen una calidez fácil y sincera que habíamos perdido. Me cuenta que está intentando reconstruir su relación con Mateo, quien, al parecer, tiene un trabajo estable y humilde en otra ciudad. Le deseo lo mejor, de verdad que sí. Mi otra familia, la que elegí, la de mis vecinas y mis alumnas de costura, me rodea de afecto. Compartimos comidas, celebramos la vida, nos apoyamos en las tristezas. He aprendido que la familia no siempre es un lazo de sangre, sino un tejido bordado con los hilos del respeto, la bondad y el cariño genuino. Esta casa ya no es solo un museo de mis recuerdos con Ricardo. Se ha convertido en un lugar vivo, un útero de creatividad y comunidad, lleno de las risas de mis amigas y la concentración de mis estudiantes. Es el testimonio de que el verdadero valor de un hogar reside en la paz y la dignidad que ofrece a quienes lo habitan. Y ya he decidido cuál será su legado cuando yo no esté. No será vendida al mejor postor para que la conviertan en un edificio de apartamentos de lujo. He hecho los arreglos con el licenciado Morales para que se transforme en una pequeña fundación, un lugar donde mujeres jóvenes de Oaxaca puedan venir a la capital a aprender un oficio, un puente entre sus raíces y su futuro. Mi legado será la oportunidad. Mirando hacia atrás, en la tranquilidad de este atardecer, comprendo la lección más profunda de todas. La acción que tomé no fue solo para enseñarle algo a Mateo, fue para enseñarme algo a mí misma. Me enseñé que mi valor como persona no dependía de mi papel como madre o abuela. Me enseñé que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia y autorrespeto.
Me enseñé que la verdadera fortaleza no grita ni se impone, sino que actúa con una convicción silenciosa e inquebrantable. Tuve que destruir la ilusión de la familia que creía que debía tener para poder construir la vida que realmente merecía. El sol se está ocultando, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con pinceladas de naranja y violeta. El aroma de mi dama de noche comienza a perfumar el aire. Doy un sorbo a mi chocolate caliente, espeso y con un toque de canela, el sabor de mi tierra en mi paladar. Estoy en paz. No soy una payasa. Soy Alma, una mujer que, en el invierno de su vida, aprendió a tomar las riendas de su propio escenario para escribir un acto final lleno de dignidad y triunfo. Y es un buen final. Es un final feliz. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Y para ayudar a que estas historias lleguen a más gente, suscríbanse al canal y compartan este video.